quiero empezar, hermanos, con una pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo que a Dios le pertenece todo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en eso, hermanos? Porque si no, hermanos, pues en el convivio nos echamos un pollito y ahora sí los regañamos. No. Es una realidad, hermanos. A Dios le pertenece absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, ¿no es cierto? Él da las cosas y a Él le pertenecen las cosas. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que atesorar mucho en nuestros corazones. A Dios, al Señor Jesucristo, le pertenece absolutamente todo, incluyendo nuestro dinero. Incluyendo nuestro dinero. Vean lo que dice Deuteronomio 10:14, si me acompañan a Deuteronomio 10, versículo 14. Deuteronomio 10, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 10, versículo 14. Dice, he aquí. Esta frase de he aquí, hermanos, es una frase que significa pon atención, ¿ok? Pon atención a lo que viene. Escucha, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y ¿qué más? Y todas las cosas que hay en ella. Todas las cosas que hay en la tierra son de nuestro Señor Dios. Todo, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Dios es el dueño de la creación. Y obviamente, hermanos, como Dios es el dueño de la creación, como Dios es el dueño de todo, obviamente esto incluye tu dinero. Tu dinero. A Él le pertenecen todas las cosas, incluyendo tu dinero. Solo hay un dueño permanente, hermanos, y ese dueño es el Creador, es Jehová, es Dios. Solo Él es el dueño de todas las cosas, hermanos. Y solo hay un heredero. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, ¿no? Eso lo dice Hebreos 1, ¿verdad? Lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2, vean lo que dice. Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, escucha, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. Jesucristo es el heredero de absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? Hermano, yo quiero preguntar, ¿tú sabías, hermano, que tu teología va a afectar tu economía? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que tu teología puede afectar tu economía? O sea, en otras palabras, hermanos, lo que nosotros creemos acerca de Dios va a afectar nuestra economía. Lo que yo crea acerca de Dios va a afectar nuestra economía. Y obviamente no solo nuestra economía, todo en nuestra vida, incluyendo la economía. Porque, hermanos, tu conocimiento de Dios, lo que tú sepas de Dios, va a determinar cómo ves a Dios y cómo usas el dinero. Tu conocimiento de Dios, escucha, va a determinar cómo ves a Dios y cómo usas tu dinero. Y esto, hermanos, es lo que vamos a tratar de explicar más a fondo en estas predicaciones acerca de las finanzas. Porque esta es una realidad, hermanos. Todo lo que está en nuestras vidas tiene que ver con nuestro Señor. Y en base a ese conocimiento vamos a aplicarlo bien, o aplicarlo mal, incluyendo nuestras finanzas. Porque, hermanos, no importa si tú tienes un peso, no importa si tú tienes 20, no importa si tienes 100, no importa si tienes 1000, lo que sea, hermanos, siempre va a ser así. Si tú entiendes, si tú vives a la luz de que tu dinero te lo da Dios, de que a Dios le pertenece todo tu dinero, entonces tú usarás ese dinero como Él quiere que lo uses.
porque tú estás entendiendo de quién es ese dinero, a quién le pertenece y quién te lo da. Porque esta es una realidad, hermanos. Dios quiere que nosotros usemos el dinero como Él lo mandó, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar con el dinero? El dinero va a pasar a un lugar secundario en tu vida. Y ya no primario, sino secundario. Y lo vas a gastar como Dios quiere que lo gastes. Porque ven lo que dice 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. A los ricos de este siglo. Aquí, hermanos, Pablo se está refiriendo a los ricos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los ricos en este contexto, hermanos? Los ricos son las personas que tienen lo necesario para poder vivir, que tienen más de lo necesario para poder vivir. ¿Ok? Ese es un rico de acuerdo a términos bíblicos. Un rico es la persona que tiene más de lo necesario para poder vivir. Y aunque tú no lo creas, hermanos, muchos de nosotros caemos en esto. Muchos de nosotros somos ricos porque tenemos más de lo que necesitamos para poder vivir, ¿no es cierto? Porque, hermano, yo estoy seguro, tú tienes más que la ropa que tienes puesta, ¿no es cierto? Tienes más ropa, ¿no? Tú ya tienes más. Es más, tienes más comida que la del día de hoy. Probablemente tu refrigerador está lleno o medianamente lleno, pero tienes más comida que la que te alcanza para el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos pares de zapatos tienes, hermanos? Más de 2 seguro, ¿no es cierto? Las mujeres 20. Pues es que vi sus caras y dije, no, sí tienen arriba de 10, seguro sí, ¿no? Es que vean la realidad, hermano. Si tienes más de lo que necesitas para vivir, eres rico. Obviamente, hermanos, hay niveles de riqueza, ¿no? Hay niveles de riqueza, pero otra vez, hermanos, si tú tienes dinero para comprarte un dulce, tú ya eres rico, porque el dulce no lo necesitas para vivir, ¿o sí? Ya eres rico. Entonces, hermanos, yo quiero que veas, estas palabras de 1 de Timoteo 6:17 son para ti. Dios te está diciendo a ti que eres rico. Dice el Señor, a los ricos de este siglo, escucha, manda que no sean, ¿qué? Altivos, o sea, que no sean arrogantes, y escucha, ni pongan las riquezas en las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vean, hermanos, si tú entiendes de quién es el dinero, entonces tú vas a saber cómo usar ese dinero. Si tú entiendes que el dueño de tu dinero es Dios, que el dueño y el dador del dinero es Dios, entonces tú verás y tú usarás el dinero conforme a Dios lo manda. Porque es Dios el que nos da ese dinero y es Dios el que manda que usemos ese dinero. Porque, hermanos, esta es una realidad. Aquí estamos hablando de ricos que han sido regenerados. Estamos hablando de hombres y de mujeres que han sido regenerados, que han nacido de nuevo. Y por ende, ahora ellos quieren honrar al Señor con su dinero. Ahora ellos quieren glorificar al Señor con sus recursos. Porque ellos han sido regenerados, han sido renovados. Espero que tú seas así, hermano y hermana. Espero que tú en tu mente hayas sido regenerada, renovado, para que ahora tú uses tu dinero para la gloria de Dios. Porque, hermanos, si tú no entiendes esta verdad, entonces tú no te vas a someter a Dios y no vas a saber cómo usar el dinero. Y entonces probablemente tu dinero va a tener el lugar preeminente, primordial en tu vida. Y lo vas a gastar como tú quieres gastarlo y no como Dios dice que lo gastes. Porque, hermanos,
Esta es la diferencia entre un corazón regenerado y un corazón que no ha sido regenerado. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia, hermanos, es que el regenerado entiende que Dios es el dueño del dinero, entiende que Él lo da para que lo uses como Él manda que lo uses. Y entonces trabajas en eso porque eres regenerado. Y el que no ha sido regenerado, el que no ha cambiado su vida, el que no le interesa a Dios, ¿qué va a hacer? Lo contrario. No se va a someter a Dios. No va a querer servir a Dios. Y va a usar el dinero como Él quiere usarlo. Y probablemente, hermanos, y lo más seguro es que el dinero sea su Dios. Sea su Dios. Vivirás para el dinero y verás que lo más importante en tu vida es el dinero. Así vive una persona no regenerada. Yo quiero preguntarles, hermanos, siendo sinceros, ustedes en sus corazones mediten, ¿cuál es tu condición ahora? ¿Estás regenerado o no? ¿Pasaste de vida a muerte? ¿De muerte, perdón, a vida? ¿Pasaste de las tinieblas a la luz o no? Hermanos, tienes que pensar muy bien en esto, porque Dios es el dueño de todo, incluyendo las riquezas, y Él quiere que tú las uses correctamente. Y si eres regenerado, las vas a usar correctamente. Vean lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Vean, hermanos, en contexto, aquí el rey David está pidiendo una ofrenda para construir el templo, ¿ok? Pero David cuestiona, David pregunta y dice, ¿qué somos nosotros para darte a ti algo, Señor? Nosotros queremos construirte tu templo, pero ¿qué somos nosotros? Y entonces David dice, pues todo es que, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esta es una gran verdad, hermanos. Dice David que nosotros recibimos ¿de dónde? De su mano. Esta es una verdad tan grande. Dios nos da a nosotros las riquezas. Y nosotros, hermanos, eso que nos dio, lo debemos de usar como Él quiere. Como Él quiere. Pero vean esta verdad, hermanos. Dios decide a quién darle, ¿no es cierto? Y Dios decide cuánto darle. El hombre más millonario de todo el mundo, hermanos, el día de hoy, tiene ese dinero porque Dios se lo dio. Así de sencillo. Él lo tiene porque Dios se lo dio. Es más, hermanos, me voy a atrever a decir esto, porque Dios es soberano. El narcotraficante que tiene mucho dinero el día de hoy, lo tiene porque Dios se lo dio. Porque Dios se lo dio. Pero, hermanos, quiero que no me malinterpreten mis palabras. Esto no quiere decir, hermanos, que porque el narcotraficante tiene dinero que Dios le dio, entonces Dios aprueba su pecado. No. Eso no estoy diciendo, hermanos. Tampoco es que Dios es el creador de ese pecado. No. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene un plan soberano para eso. Y Dios sabe por qué Él decidió darle toda esa riqueza a ese narcotraficante. No porque apruebe su pecado, y mucho menos porque el Señor sea el autor del pecado. Pero yo, hermanos, simplemente quiero que tú entiendas que Dios es el dueño de absolutamente todo, incluyendo el dinero. Él es el dueño, hermanos, de absolutamente todo. De todo, hermano. Él y solo Él decide a quién darle y cómo darle.
Y es una realidad, hermanos. ¿Tú sabías que Dios puede usar el dinero para juzgar tu pecado? Dios puede hacerlo. Dios te puede dar para juzgarte por tu pecado. Porque el dinero, hermanos, el dinero es amoral. El dinero no es ni bueno ni malo. El problema, ¿dónde está? En nosotros, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que raíz de todos los males es el dinero, no. Dice el amor al dinero. El problema somos nosotros. El problema es nuestra actitud hacia el dinero. Pero es real, hermanos, Dios puede usar el dinero para juzgarnos. Y posiblemente pasa eso con los narcotraficantes. Dios los llena de dinero sin aprobar su pecado, pero Dios los llena de dinero para juzgarlos. Para juzgarlos. Para cegarlos. Para castigarlos. ¿Quieres tu pecado? Ahí está entonces. ¿No? Como pasaba en Romanos 1. Dios cautiva sus conciencias y los deja ir en su pecado. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Ellos van a la condenación. Pero el punto, hermanos, otra vez, es que Dios es el que da el dinero. Y Él decide a quién dárselo y cuánto darle. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es el dueño de absolutamente todo. ¿No es cierto? Quiero preguntarte, hermanos, ¿tú puedes entender esta verdad? ¿Tú puedes entender que Dios es el dueño de absolutamente todo? ¿Tú puedes entender, hermanos, que Dios es el dueño de tus riquezas? ¿Puedes entender esta gran verdad, hermanos? Y tú puedes entender, hermanos, que Él decide a quién darle y cuánto darle. ¿Sí, hermano? ¿Puedes entender esto? ¿Sí o no? Qué bueno que lo entiendes, hermano. Porque si tú entiendes esta gran verdad, entonces escucha, tú debes de estar satisfecho con lo que Dios te ha dado hoy. Porque tú ya entiendes que lo que tienes el día de hoy, sea mucho o sea poco, es porque Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Entonces tienes que estar contento, tienes que estar satisfecho, tienes que estar gozoso, porque tú ya recibiste la gracia de Dios. Porque si lo pensamos bien, hermanos, Él pudo decidir no darte lo que tienes el día de hoy. ¿No es cierto? Él pudo decir, no, a ti no te voy a dar eso. ¿Por qué? Yo soy el soberano, yo decido a quién dárselo. Sin embargo, hermanos, hoy en día tienes algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por pura gracia del Señor. Por pura misericordia. Por eso, hermanos, tú no tienes que envidiar a los que Dios decidió darle más de lo que tú tienes. No los envidies, porque el soberano así lo decidió y Él decidió darte a ti lo que tú tienes el día de hoy. Pero tampoco, hermano, tampoco menosprecies a los que Dios decidió no darle como te dio a ti. ¿Por qué? Porque Dios es el que da las riquezas. Dios es el que decide cómo repartir. ¿Ok? Con esto en mente, hermanos, vámonos metiendo más a este tema del dinero y vamos a ver ahora sí cómo ganar dinero. Vamos a ver cómo tener dinero. Y ve, ahora sí hasta se despertaron, ¿eh, hermanos? Escucharon ganar dinero y sus ojitos se les abrió cómo ganar dinero, ¿no? Si ya se despertaron, hermanos, buenos días. Estamos en la predicación de finanzas. ¿Ok? Vamos a meternos un poco más a esto, hermanos. La pregunta es, ¿cómo voy a tener dinero? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Sabes cómo, hermano? Escucha. Honrando al Señor con el uso de tu dinero. Así vas a ganar dinero. Honrando al Señor con el uso de tu dinero. Vean lo que dice Proverbios 3:9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor. Honra a Jehová con tus ¿qué?
con tus bienes, o sea, con tu riqueza. Honra a Jehová con tu riqueza y con las primicias de tus frutos. Detengámonos ahí. Aquí Salomón, hermanos, usa esta palabra de frutos, porque recuerda, en esas épocas era la agricultura, ¿no es cierto? Así ellos ganaban dinero a través de la agricultura, principalmente agricultura y ganadería. Así ganaban ellos dinero. Por eso Salomón está diciendo que tú tienes que honrar a Dios con las primicias de tus frutos. En pocas palabras, con tu dinero, con tu riqueza, ¿no es cierto? La pregunta, hermanos, que quiero hacer es, ¿cómo honras a Dios con el dinero que te da? Porque Salomón está diciendo, honra, ¿no? Con tu dinero, con tus bienes. Bueno, ¿cómo lo honras entonces? A ver, Señor, tú me diste este dinero y ahora yo tengo cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de bienes. Entonces, ¿cómo te honro? ¿Cómo? Respuesta, usando el dinero como Él lo manda. Así de sencillo. ¿Cómo lo honras? Usando ese dinero que te dio, como Él manda en su palabra. Eso nos lleva a otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Y cómo Dios manda en su palabra que use ese dinero? ¿Cómo Dios manda en su palabra que yo use el dinero? En resumen, hermanos, vamos a ver 5 puntos de cómo Dios quiere que usemos nuestro dinero. Los que han estado viniendo los miércoles, ya estudiamos esto, ellos ya saben cómo se usa el dinero, pero vamos a recordárselos. Y los que no saben, vamos a aprenderlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo Dios quiere que yo use mi dinero? Número 1, hermanos, ¿cómo vas a usar el dinero que Dios te dio? Escucha, para proveer las necesidades de tu familia. Así vas a usar el dinero que Dios te ha dado, para proveer para las necesidades de tu familia. Vean lo que dice 1 Timoteo 5, versículo 3. 1 Timoteo 5, versículo 3. ¿Cómo usas el dinero que Dios te ha dado para proveer las necesidades de tu familia? 1 Timoteo 5, 3 dice así la palabra de Dios: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vean, hermanos, lo que Pablo simplemente está diciendo aquí es que hay mujeres que quizás pudieron ser privadas de marido y ellas no tienen medios para sustentarse económicamente. Y entonces Pablo le habla a la iglesia y le dice, hay que ayudar a esas viudas. Pero, dice Pablo, pero si estas viudas tienen hijos o nietos, es mejor que ellos primeramente la ayuden. Es mejor que ellos sean primeramente piadosos para con ella. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos a un familiar ayudando ¿a quién? A otro familiar, ¿no es cierto? Pero para hacerlo de manera más general, ve lo que dice el versículo 8. Más abajo, versículo 8, dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿a qué? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nota, hermano, que para Dios es importante que una persona provee para su familia. Y si esa persona no provee para su familia, es peor que un incrédulo. A Dios, hermanos, le gusta que tú uses tu dinero para que tú provees las necesidades de tu familia. Y tanto creyentes como incrédulos, hermanos, todo ser humano tenemos desarrollado este sentido, ¿no es cierto?, de proveer para nuestra familia. Entonces, hermanos, yo quiero hacer aquí rápido un paréntesis rápido. Sabemos que Dios nos da el dinero, sabemos que Dios nos dice cómo usar ese dinero, pero hermanos, ¿cuál es la manera para ganar dinero? Trabajando, ¿no es cierto?
Dice segunda de Tesalonicenses, aquí rápido se los pongo, segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Coma. Pablo le está diciendo, a ver, tesalonicenses, si ustedes no quieren trabajar, pues no van a comer. O sea, en pocas palabras, Dios a través de Pablo ordena que el trabajo es el medio primordial para que tú puedas adquirir dinero, recursos y por supuesto comida. Por medio del trabajo, Dios provee para todas nuestras necesidades. ¿Ok, hermanos? Porque esta es una realidad, hermanos. El trabajo no es una maldición, ¿eh? El trabajo, ¿qué es? Una bendición, pero también, escucha, una ordenanza del Señor. Es una ordenanza. Que aparte, hermanos, si lo pensamos tantito, el trabajo nos aleja del pecado, ¿eh? ¿A poco no? El trabajo nos aleja del pecado. Porque si tú estás sin hacer nada, hermano, si tú estás de ocioso, vas a pecar sí o sí. Sí o sí vas a pecar. ¿Por qué? Porque la mente se empieza a inundar, ¿no es cierto? De pecado. De pecado. Es más, hermanos, la mayoría de aquí trabajamos, estudiamos, hacemos algo, ¿no? Y estamos distraídos en ello. Pero ¿qué pasa cuando llega la noche y estás en tu cama, solito? A veces la tentación llega, ¿no? Los malos pensamientos llegan, porque al final somos pecadores. Entonces, ahora imagínate si estás ocioso sin hacer absolutamente nada, vas a pecar en contra del Señor, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. Porque el trabajo, hermanos, nos aleja del pecado y aparte, hermanos, como todo mundo sabe, por medio del trabajo ganamos ¿qué? Dinero, el cash, el camarón, como tú lo conozcas. Lo ganamos, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, una vez que ganamos ese dinero, tú lo tienes que usar ¿para qué? Para cubrir las necesidades de tu familia, para que ellos puedan sobrevivir. Para eso tienes que usar tu dinero. Para las necesidades de tu familia y para que ellos puedan sobrevivir. Quiero que veas, esto es muy práctico, hermanos. Todas estas prédicas que vamos a ver van a ser prédicas muy prácticas. ¿Ok? Porque, hermanos, tú puedes adquirir dinero de varias formas. Algunos lo adquirimos trabajando. Hay otros que a lo mejor por su edad, por enfermedad no pueden trabajar, pero tienen dinero de otras maneras, por medio del gobierno quizás, ¿no es cierto? Adquieres ese dinero por medio del gobierno, o quizás tus hijos te dan, ¿no? O quizás los jóvenes que no trabajan, pero tienen ahora una beca también, entonces adquieren dinero. Entonces, todos estos puntos aplican para todos los que tenemos un ingreso, sea como sea. Obviamente, dependiendo tu edad, va a ser tu responsabilidad. ¿Ok? Pero vean, hermanos, quiero que veas, el dinero que usamos, que Dios nos da, lo usamos primeramente para suplir las necesidades de nuestra familia. ¿Esto qué implica, hermanos? Esto implica que tú tienes que administrarte correctamente, ¿no es cierto? Tienes que administrar el dinero que ganas. Porque si no te administras, hermanos, ¿cómo vas a suplir para tu familia? No hay manera, ¿no es cierto? Pero también esto implica, y escucha y pon atención, esto también implica, hermanos, que tú tienes que vivir de acuerdo al nivel de vida que tienes. Porque muchas veces quieres vivir como señora de las lomas cuando no lo somos. Y entonces, ¿cómo vas a proveer para tu familia? ¿No es cierto, hermanos? Debes de administrar para que te alcance. Debes de administrarte para que tú puedas pagar tu hipoteca o tu renta, tu luz, tu teléfono, tu ropa, tu comida, etc. Debes de administrarte, hermanos, para que te alcance a cubrir todas estas necesidades de tu familia. Y estamos hablando de necesidades, hermanos, ¿eh? Porque por ahí alguien se puede levantar y dice, pues a mí no me alcanza palmeche, pues como que algo está pasando, ¿no? No, hermano. Estamos hablando de que Dios provee para que tú suplas las necesidades de tu familia. Tú trabajas, Dios provee y así tú suples las necesidades de tu familia. Pero aquí hay algo importante, hermanos, que no quiero dejar pasar. Vean lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 5:8.
Dice Pablo, aquí en 1 de Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y escucha, y mayormente para ¿quiénes? Los de su casa. ¿Quiénes son los de tu casa? En pocas palabras, tu familia inmediata. Si estás casado, tu esposa y tus hijos. Esa es tu casa, esa es tu familia inmediata. Si estás soltero, pues con quien vives. Si vives con tus papás, pues con tus papás. Si vives con tus abuelos, con tus abuelos. Si vives con tus hermanos, con tus hermanos. O si solo vives con tus hijos, con tus hijos. Esa es tu familia inmediata. Puede haber muchos escenarios, ¿no es cierto, hermanos? Pero aquí Pablo se está refiriendo al que vive contigo, a los que están allí en tu casa. Y esto es importante entenderlo, hermanos. Es importantísimo, porque realmente suele pasar mucho, hermanos. Muchas personas dicen, ahora yo ya tengo dinero y tengo que darle a mis papás, a mis suegros, a mis hermanos que ya no viven conmigo. Le voy a dar a mi tío, a mi primo, a los hijos que ya no viven conmigo. Y entonces empiezas a darle a todo el mundo. Y hermanos, no estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que tú tienes una prioridad. Como dice Pablo, mayormente, primordialmente, ¿no es cierto? Tienes que proveer ¿para quiénes? Para los que están en tu casa. Esto lo tienes que comprender mucho, hermano, porque esto es lo que quiere Dios. Dios te está diciendo, tú tienes prioridades y tu prioridad es tu casa con los que viven contigo. Y esto pasa mucho en los matrimonios, hermanos. De verdad, en los matrimonios hay cada historia que escuchas que de verdad dices, qué triste. Fíjense, hermanos, esto es real. Esto pasó. En el matrimonio los dos trabajaban. ¿Ok? Pero el esposo no le daba a la esposa. No le ayudaba a la esposa. Porque ese esposo, en lugar de darle a su esposa, ¿a quién le daba? A su mamá. A su mamá. Es más, hermano, y qué triste. Pero si a ese esposo le alcanzaba para comprarle un vestido a su esposa, no se lo compraba a su esposa, se lo compraba a su mamá. Y eso es muy triste, hermanos. Eso es muy triste. Porque, hermanos, y estoy hablando de cristianos, y eso pasa dentro del cristianismo. Y es algo muy triste. Porque aquí podemos ver un problema muy grande. Muy, muy grande. Es cierto, para que no se enojen las mamás, ya me la echaste. No, es cierto, hay que honrar a los padres, dice las Escrituras, ¿no es cierto? Hay que honrarlos porque dice las Escrituras, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Qué significa honrar a los padres? Darles dinero y también respetarlos, en pocas palabras, ¿no es cierto? Pero hermanos, eso lo tienes que hacer después de que ya cubriste, ¿qué? Tus prioridades, ¿no es cierto? Para con tu familia, después de que tu esposo ya sustentaste, ya cuidaste a tu esposa, después de que tú ya proveíste para tus hijos, después de que tú ya proveíste para todas las necesidades de tu casa y de los que viven contigo. Y cuando ya proveíste para todo, entonces ahora sí, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ayudar a mi familia, ¿no? Ahora sí ayuda a mi familia. Hermanos, también lo que pasa mucho es que ganas dinero y una vez que te entra la quincena, ¿no? Como coloquialmente dice, cuando ya chilló la rata, cuando llega la quincena, ¿qué haces? Empiezas a repartir a todo mundo, ¿no? Es que ya había mi mamá, pues ahí le va una lana. Es que ya había mi chiquitito de 40, pues ahí le va otra lana, ¿no es cierto? Y es que, pues se me acercó el tío y pues tiene problemas, pues ¿cómo dejarlo así? Pues ahí le va otra lana, ¿no es cierto? Y entonces, cuando llegas a casa, pues ese dinero ya no te alcanza ni para la comida y tu esposa, ¿cómo? ¿No? Grita, pone el grito en el cielo. Y con razón, hermano, con razón. Luego, ¿cómo no quieren, hermanos, que sus esposas se pongan chukis? Se hacen este tipo de cosas. No debe ser así, hermanos. ¿Las intenciones son buenas?
¿Sí? ¿No es cierto? Las intenciones son buenas, hermanos. ¿Pero es lo que Dios quiere? No, no es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que primordialmente suplas las necesidades de tu casa. Y si te sobra, ahora sí, pues ayudas a tu demás familia, ¿no es cierto? Ayudas a otra casa. Aquí, hermanos, les voy a dar un consejo. Se los voy a decir como consejo. Una vez que ustedes cubran todas sus necesidades, hermanos, de tu familia con la que tú vives, y especialmente este consejo es para los casados. Una vez que cubren todas esas necesidades, hermanos, hermanas, pónganse ustedes de acuerdo cómo van a repartir ese dinero. Pónganse de acuerdo cómo lo van a usar para ayudar a la familia. Porque es importante, hermanos y hermanas casados, que entre ustedes tengan comunicación para poder seguir este mandato del Señor. Entre ustedes platiquen. A ver, nos sobró este dinero, pues vamos a ayudar quizás a mi suegra primero. Después a mi mamá. O fíjate que tus hermanos están mal, pues vamos a darle este dinero. O nuestra hija que ya voló, la está pasando mal, pues hay que mandarle una lana para que no se atore. Y entonces tú lo platicas. Puede ser muchos escenarios otra vez, hermanos, pero el punto aquí es que ustedes tienen que ponerse ¿qué? De acuerdo de cómo distribuir ese dinero para ayudar a tu familia. Debe de haber comunicación entre ustedes, pero sobre todo debe de haber un acuerdo. Pero importante, y lo vuelvo a recalcar, hermano, esto lo debes de hacer después de que ya supliste las necesidades primordiales en tu casa. ¿Ok? Después. Antes, puedes pecar con eso. ¿Ok? Vean, hermanos, así de práctico. Así de práctico honramos al Señor. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo honro al Señor con mi dinero? Primero, ayudando a tu familia. Así vas a honrar al Señor. ¿Ok? Número 2, ¿cómo honro al Señor con mi dinero? Escucha, tú vas a usar tu dinero para honrar al Señor. Escucha, para ayudar a otros. ¿Ok? Para ayudar a otros. Vean, otra vez, 1 Timoteo 6:17. Allá atrásito, 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo, ya vimos que probablemente todos entramos aquí, ¿no es cierto? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y escucha, estos ricos, versículo 18, que hagan ¿qué? Bien, que sean ricos en buenas obras, y escucha, dadivosos, generosos. Ahí está, hermano. Tenemos que ayudar generosamente al que necesita. Como dice Pablo, y esto es importante, hermanos, si tú tienes dinero, tú tienes que ayudar a los otros, pero como dice Pablo en Gálatas, primeramente a la familia de la fe. Que eso no se te olvide nunca, hermano. Si tú tienes la oportunidad de primeramente ayudar a un hermano, a una hermana en necesidad, hazlo. Ayúdale. ¿Ok? Esta es la idea. Ya después que ayudaste al hermano, ahora sí ayudas ¿a quién? A los demás. ¿Ok? Pero esta ayuda, hermanos, es conforme a tus capacidades. Tú vas a ayudar a las personas conforme a tus capacidades. ¿Ok? Conforme a lo que tú tengas. Porque volvemos al principio. Si mi familia necesita, pues no le voy a quitar de esto para ayudarle al otro. No. Tienes que ver primero tus prioridades, tus capacidades y después ya ayudas ¿a quién? A los demás. ¿Y cómo pongo en práctica esto, pastor? Muy sencillo. Como lo diga tu conciencia. Así de sencillo. Tu conciencia, hermanos, te va a decir a quién sí ayudarle o a quién no ayudarle. Tu conciencia te va a decir si ves a un hombre o a una mujer en necesidad, si le ayudas o no. ¿Ok, hermanos? Porque, hermanos, es una realidad. Tampoco se trata que todo tu dinero
lo des a todos los necesitados de la calle. Si tú tienes el deseo y así te lo dictó tu conciencia, pues sabrás tú y el Señor, ¿no es cierto? Pero yo solamente voy a decir, sé prudente. Sé prudente al ayudar a los demás. No te gastes tus quincenas repartiendo a todo el mundo. Es que pobrecito, mira, ahí está el de la calle. ¿Cómo va a dormir ahí en la calle? Y entonces le das. Y después te vas al Chedraui y, ay, es que pobre viejito, pues cómo se va a quedar así. Y le das otra vez. Pero resulta que te fuiste en tu carro y ahí viene el limpiaparabrisas. Ay, pobrecito que está trabajando. Y le das. Y al siguiente semáforo, es que ahí viene el niño, pues cómo no le voy a dar. Y le das. Y entonces ya estás repartiendo todo tu dinero porque quieres ayudar a todos. Y hermano, yo no estoy diciendo que sea malo que repartas tu dinero. No me malinterpreten, hermano. Yo lo que les estoy diciendo es, sé prudente. Eso es lo que estoy diciendo. Sé prudente. Porque, hermanos, si tú sabes que tu ingreso no te alcanza para eso, pues creo que no es correcto que lo hagas, ¿o sí? Solo sé prudente. Recuerda cuáles son tus prioridades. Suple esas prioridades y ya después, ¿qué vas a hacer? Ayuda. Porque también, hermanos, puede entrar el pecado en eso. ¿Sabías que en el ayudar puede entrar el pecado? Porque tú ayudas para verte el hombre o la mujer más generosa de todos. Yo soy el más generoso y entonces yo doy y doy y doy. Pero a tus hijos ni les das. A tu familia ni le das. Ay, pero eso sí, yo soy bien generoso, ¿no? Y entonces empiezas a dar un mal testimonio, ¿no es cierto? Porque la gente se da cuenta. La gente va a empezar a hablar. Vean el hombre o la mujer generosa y cómo está su familia. Cuentear a los de allá afuera, hermanos, no es nada fácil, ¿eh? Nosotros somos libros abiertos, que cualquier detallito ellos van a ver. Y por nuestro testimonio vamos a menospreciar el nombre del Señor. Solo tienes que tener esto en mente, hermano. Tú ve primero tus prioridades y ya después ayudas. ¿Cómo? Generosamente, de acuerdo a tus capacidades. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cómo usas tu dinero? Primeramente, suples las necesidades de tu familia, ¿no es cierto? Después, conforme a tus capacidades, número 2, ayudas al necesitado. Así vas a usar tu dinero, ¿ok? Número 3, ¿cómo voy a usar mi dinero? Escucha, número 3, vas a usar tu dinero cumpliendo tus compromisos financieros. Así vas a usar tu dinero para honrar al Señor. Vea lo que dice Santiago 5:12. Santiago 5, versículo 12. Santiago 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor, Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, escucha, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Así de simple, hermanos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Aquí, hermanos, simplemente Santiago está hablando de los compromisos que tú vas a adquirir. Cada vez que tú adquieras un compromiso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Ok? Hablando del dinero, hermanos, a veces nosotros nos echamos compromisos de pedir prestado, de tener una deuda, ¿no es cierto? ¿Es pecado pedir prestado? ¿Es pecado tener una deuda? Sí, no. No. ¿Cuál es el pecado entonces? No pagar esa deuda, ¿no es cierto? Ese es el pecado. Porque, hermanos, lo que te prestan a ti no es tuyo. Es prestado. Así que no te lo robes. No te lo robes. Paga lo que debes. ¿Ok, hermanos? Entonces, esto en la práctica, hermanos, para hacerlo práctico, pues aquí entran los servicios que tú adquieres, hermanos, como la luz, como el internet, como el teléfono, ¿no es cierto? Cualquier servicio, hermanos, que tú adquieras mensualmente puede entrar en esta aplicación. Porque todo, streamings, todo, ¿no? Normalmente ellos te dicen, yo te doy el servicio y págame al mes. Entonces,
yo tengo que tener esa responsabilidad de que mi sí sea sí y que mi no sea no. ¿No es cierto? Sacaste la tarjeta de crédito, paga esa tarjeta. Que tu carro está hipotecado, financiado, paga ese carro, ¿no es cierto? La hipoteca, la renta, el préstamo que te hizo tu vecino. O sea, hermanos, aquí puede entrar todo eso entra aquí. Tu responsabilidad es que cumplir ese compromiso que adquiriste. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces, hermanos, si tú haces eso, vas a honrar al Señor cumpliendo tu palabra con tus compromisos financieros. ¿Ok? Así honras al Señor. Y obviamente aquí también, hermanos, entran los pagos de los impuestos. El pago del impuesto es un compromiso civil, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos ante el gobierno, de acuerdo a Romanos 13:6. Romanos 13:6 dice, no lo lean, hermanos, se los digo para que lo busquen en sus casas. Dice, paguen sus impuestos, es un compromiso que tenemos. Pablo se lo dice a la iglesia, y no importa si el gobierno es corrupto o no, si son ladrones o no, tu responsabilidad es que pagar tus impuestos, porque así el Señor lo manda. ¿Ok? Es parte de que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Ok? Entonces, hermanos, número 4, ¿cómo también uso mi dinero para honrar al Señor? ¿Cómo uso mi dinero? Número 4, escucha, ofrendando a la iglesia. Ofrendando a la iglesia, así también usas tu dinero. 2 Corintios 9:6, acompáñenme ahí. 2 Corintios 9, versículo 6. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Vean lo que dice 2 Corintios 9, 6. Dice, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Escucha, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Nota, hermano, que las ofrendas deben de ser ¿qué? Voluntarias. Cada uno dé como propuso, ¿no es cierto?, en su corazón. Y deben de ser generosas. El dador alegre. La ofrenda, hermanos, debe de ser voluntaria y generosa. Es importante decir, hermanos, que en el Nuevo Testamento no se enseña el diezmo, como muchos otros más lo enseñan. Porque ellos piensan, hermanos, que la ofrenda es dar el 10% de tu ingreso. No, el Nuevo Testamento ya no enseña eso. Eso existía ¿dónde? En el Antiguo, ¿no es cierto? En el Antiguo Pacto, y ese Antiguo Pacto, hermanos, ese 10% era parte de un impuesto que se daba para el gobierno israelita. Pero no solamente era el 10%, cuando tú lees el Levítico, Deuteronomio, te das cuenta que el Señor decía, y vas a dar 10 para esto y 10 para otro y tanto para esto, que al final sumaban como 23%. Era un impuesto, hermanos, de los israelitas, que si lo trasladamos al día de hoy, nosotros también pagamos un impuesto. ¿Cuál? El IVA, ¿no? Que es el impuesto que más pagamos, ¿no? El impuesto del valor agregado, pagamos el 16%. Ya después ahí los que trabajan ISR, 35%, y nos chupan casi 50% de nuestro salario. Pero pagamos. Bueno, esa es la idea, hermanos. ¿Ok? Por eso los israelitas lo tenían que hacer así. Pero ahora, hermanos, como dice el nuevo pacto, a través del Señor Jesucristo, ahora ya no es el 10%. ¿Ahora qué es? Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Otra vez, tu ofrenda debe de ser voluntaria y generosa. Tú das lo que Dios puso en tu corazón, tú das lo que hay en tu corazón. La ofrenda, hermanos, recuerda siempre, la ofrenda es entre ustedes y el Señor. ¿Habrá días que vas a estar apretado o apretada? Pues quizás sí. Es que hoy, Señor, hoy solo me alcanzó para dar 90 pesos. Y está bien, el Señor lo sabe. Pero quizás va a haber otro día que ya no va a estar tan apretado y dices, ahora sí me alcanzó y voy a dar 800 pesos. Está bien, el Señor lo sabe, porque es lo que hay en tu corazón. Y el Señor lo sabe.
Pero hágalo como generosamente y voluntariamente. Porque hermanos, de verdad suele pasar mucho en las iglesias. Gracias a Dios aquí no, pero en muchas iglesias pasan que personas dicen, yo mejor llego después de la ofrenda para no ofrendar. Esto pasa mucho, ¿no? Y gracias a Dios aquí llegan, hermanos. Yo ya no sé sus corazones, pero muchos otros dicen, pues a mí sí me alcanza a dar 1,000, pero nada, mejor doy 100. Y entonces ya no das como propuso tu corazón. Y suele pasar, hermano. Y no debe ser así. No debe ser así. Dios ama a quién? Al dador de ley. Porque recuerda esto, hermanos. Es cuestión de qué? De intención. De lo que hay en tu corazón. De intención. De cómo quieres agradar al Señor. La cantidad que des, hermanos, yo di cantidades, yo di números. Pero la cantidad que des, hermanos, va a variar. Porque es una realidad, ¿no es cierto? A veces hay días buenos y hay días malos, ¿no? Y entonces va a variar lo que nosotros demos. A veces voy a tener gastos, a veces no. Y entonces hoy di, pero no di como quise. Dios lo sabe, ¿no? Hoy di y sí di como quise y Dios también lo sabe. Y es importante entender esto, hermano. Porque la ofrenda, hermanos, a la iglesia se compone en 3 puntos muy sencillos. La ofrenda debe de ser, escucha, voluntariamente, proporcional a tu ingreso y sacrificial. Así debe de ser la ofrenda. Voluntariamente, proporcional a tu ingreso y sacrificial. Y ese punto es importante. Es importante entender, hermanos, que la ofrenda también es sacrificial. Porque como lo dije, hay días buenos y hay días malos. Y en esos días malos, ¿qué crees? También tienes que ofrendar, porque es un mandato del Señor. ¿No es cierto? Y entonces, en esos días malos, hermanos, va a haber un sacrificio. Va a haber un sacrificio. Quizás yo me voy a apartar de este gusto, ¿no es cierto? Quizás me encantaba comprarme esto, pero mejor lo voy a sacrificar para ofrendar a la iglesia. Hay un sacrificio de tu parte, ¿no es cierto? Así lo hacían los hermanos de Macedonia, ¿no? Allá después lo lees en tu casa, ahí en 2 Corintios 8. Los hermanos de Macedonia, hermanos, eran hermanos muy pobres, pero ellos quisieron ofrendar para la iglesia de Jerusalén. Ellos decidieron ofrendar a pesar de su pobreza, ¿no es cierto? Ellos dijeron, Pablo, nosotros queremos ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo les decía, no, tú ni tienes, ¿no? Así los pelució Pablo. Pero ellos decían, no importa, Pablo, nosotros queremos ayudar. Y entonces, aunque ellos no tenían, ¿ellos qué hicieron? Se sacrificaron, ¿no es cierto? Hubo un sacrificio y entonces ayudaron al hermano. Así es la ofrenda, hermanos. La ofrenda es sacrificial y Dios ve todo eso, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, ¿cómo uso mi dinero? Por medio de ofrendar a la iglesia. Lo vuelvo a repetir en sencillos pasos. Tu ofrenda debe de ser voluntaria, proporcional a tu ingreso y sacrificial. ¿No es cierto? Así debe de ser tu ofrenda. Pero debes de saber algo más, hermanos. Y esto atesóralo en tu corazón. La ofrenda, hermanos, que tú des a la iglesia no es para hacerle un favor a Dios. Tú no lo das para hacerle un favor a Dios. Porque Dios, hermanos, es el dueño de todo. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Incluyendo las riquezas. Dios no necesita nada de ti, hermano. Y entonces, ¿para qué es la ofrenda, pastor? Entre muchas cosas, hermanos. Parte de la ofrenda es, escucha, expresar una adoración a Dios. Parte de la ofrenda es tener una confianza en Dios. Porque yo me estoy despojando de esto y yo confío en ti, Señor, que tú me proveerás. Entonces la ofrenda, hay adoración, hay confianza, pero también hay gratitud. Porque tú reconoces que lo que tú tienes, te lo dio Dios. Y entonces, como lo hacía David, yo te lo regreso a ti, Señor. Y eres agradecido con el Señor. Así vas a honrar a Dios con tu dinero, hermanos. ¿Ok?
Entonces, hermanos, ¿cómo uso mi dinero? Principalmente para mi familia, ¿no es cierto? También ayudando al necesitado. Después, cumpliendo con mis compromisos financieros, ¿no? También, ¿cómo uso mi dinero? Dando la ofrenda a la iglesia. Y número 5, ¿cómo uso mi dinero? Escucha, disfrutando ese dinero para mis gustos personales. Hasta ahí alcanza la misericordia de Dios, hermanos. Hasta ahí es la misericordia de Dios, que Él nos deja usar ese dinero para mis gustos personales. Vean otra vez 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17, vean, dice 1 Timoteo 6:17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, escucha, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué nos las da? Para que las disfrutemos. Vean, Pablo aquí no se está refiriendo a cosas espirituales. Él está hablando de cosas materiales en su contexto. Aquí, hermanos, simplemente estamos viendo que la bondad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Y esta es una manera también de honrar al Señor, hermanos, con tus posesiones materiales, para que tú disfrutes lo que Dios te ha dado. Tú lo puedes disfrutar, hermanos. Pero recuerda esto, tú primero reconoces que lo que tienes es porque ¿quién te lo dio? Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso te hace que tú tengas un corazón agradecido. Y cuando tienes un corazón agradecido porque sabes que lo que tienes Dios te lo dio, entonces ahora sí, ¿qué haces? Lo disfruto, ¿no? En la práctica, hermanos, aquí entra todo lo que te guste. Es que a ti te gustó el vestido colorado, lleno de flores, que aunque parezco piñata, pero a mí me gustó. Pues cómpratelo, hermanito. Cómpratelo. Si es tu gusto, está bien, ¿no? Hoy en día con el mundial, si a ti te gusta coleccionar los álbumes, pues colecciónalos, aunque te gastes una la nota, pero si es tu gusto, hazlo, ¿no? Que a mí, pastor, a mí la verdad, pues me gusta irme de viaje. A mí me gusta irme a la playa de Mérida y echarme mis papazules con mi sopa de lima y eso me gusta. Pues vete, disfruta lo que el Señor te ha dado. Esta es la idea, hermanos. Obviamente, tenemos que aclararlo. Tienes que hacer todo lo que te gusta, pero de acuerdo al marco bíblico. Obviamente, ¿no es cierto? Cuando tú haces eso, entonces ahora sí honras a Dios con tu dinero. Vean. Estos fueron los 5 puntos, hermanos, de cómo yo voy a honrar a Dios con mi dinero. Y esta lista, hermanos, que les di no es una lista que va en orden, ¿eh? Esto simplemente son maneras generales de cómo tú vas a usar tu dinero. Tú tienes que ser sabio, sabia para saber en qué momento hacer cada punto, ¿ok? Pero de que los tenemos que hacer para honrar a Dios, los tenemos que hacer, ¿ok? Y fíjate, hermanos, hay un beneficio por esto. Hay un beneficio, hermanos, por el cual nosotros tenemos cuando usamos el dinero que Dios manda. ¿Sabes cuál es el beneficio? ¿Sabes cuál es el beneficio por usar el dinero como Dios me mandó? El beneficio es que vas a ganar más. Vas a tener más dinero. Vean lo que dice Proverbios 3:9. Regresamos ahí. Proverbios 3, versículo 9. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes, o sea, con tus riquezas y con las primicias de todos, ¿qué? Tus frutos. ¿Cómo honro a Jehová? Ya lo vimos, ¿no? Usando el dinero como Dios manda, como Él quiere. Ya vimos 5 puntos, ¿no? Y una vez que haces eso, escucha, versículo 10, y serán llenos, ¿qué? Tus graneros con abundancia. En esa época, hermanos, los graneros, tenerlos en abundancia significaba que a ti te iba muy, muy bien, ¿no es cierto? Cuando tú usas el dinero, serán llenos, dice el Señor, tus graneros con abundancia y tus ¿qué? Y tus lagares. Los lagares son como sótanos donde se guardaban el vino. Tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es el vino, ¿ok? Tus sótanos tendrán mucho vino. Esa es la idea, hermanos. Y aquí dice rebosarán. ¿No? ¿Qué les suena esa palabra de rebosar?
Que llenas un vaso y que se chorrea en abundancia, ¿no es cierto? Porque el líquido ya no aguanta, esa es la idea. Vean, hermanos, aquí simplemente lo que nos está diciendo Salomón es que Dios te va a bendecir tus riquezas cuando tú usas esas riquezas como Él quiere que las uses. ¿Ok? Ahora, para ir acabando, hermanos, estas palabras, ¿dónde se encuentran? ¿En qué libro estamos? Proverbios. Es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Estas palabras, hermanos, sí eran literales para esas épocas. Para ellos sí eran literales. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo ¿qué? Bajo el antiguo pacto, bajo, conocido como la ley mosaica, ¿no es cierto? Ellos vivían bajo esa ley, y esa ley tenía una cláusula que decía, si tú me obedeces, te voy a bendecir con todas las cosas materiales. Deuteronomio 28 y Levítico 26, ¿no? Léanlo en sus casas y ahí van a ver esa bendición para los israelitas. Pero eso era en el antiguo pacto. La pregunta es, ¿qué pasa hoy en día, hermanos? ¿Qué pasa hoy en día que ya no estamos bajo ese antiguo pacto? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo aplicamos esto en pleno 2026 para nosotros, la Iglesia de Cristo? ¿Cómo aplicamos estas palabras para nosotros, hermanos? Primeramente, hermanos, tienes que entender algo. Esto no significa, hermanos, escucha, esto no significa que si tú usas el dinero como Dios manda, entonces tú vas a ser millonario. No. Esto no significa. Porque hay gente en la Biblia que usó el dinero como Dios manda y eran muy pobres. Eran pobres, sufrían mucha necesidad. Ahí están los de Macedonia. Usaron el dinero como Dios mandó, pero eran pobres. ¿No es cierto? Pero escucha, hermano, pero si tú obedeces a Dios, entonces el Señor te va a dar la cantidad que tú necesitas en tu diario vivir. Y Dios no te va a dejar, porque tú estás usando tu dinero para la gloria de Él. Porque es una realidad, hermanos, cuando tú obedeces esto, cuando tú obedeces a Dios, porque tú tienes un corazón generoso, porque tú entiendes, hermanos, que Él es el dueño de todo, incluyendo tus riquezas, y que tus riquezas son para Él, y tú vives en esa santidad, hermanos, de verdad, Dios te va a dar más, para que tú ayudes a más. Esta es una realidad. Dios ve que tú no amas el dinero. Dios ve que a ti no te cuesta trabajo desprenderte del dinero. ¿Y qué hace Dios? Te bendice con más. Porque sabe Dios que cuando a ti te da un peso, ese peso tú lo vas a repartir. Cumpliendo tus prioridades, sí, pero también ayudando a los demás. Y Dios te da más. Y así ganas más dinero, hermano, cuando tienes esto en tu corazón. Por eso atesora esto en tu corazón, hermanos. Si quieres más dinero, practica esto. Pero sobre todas las cosas, hermanos, la realidad es que Dios no nos deja. ¿No es cierto? Lean este pasaje, yo se los pongo y ya con esto concluyo. Dice Mateo 6:33, pasaje que todo el mundo conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia, en pocas palabras, es obedece al Señor. Cuando tú obedeces al Señor, cuando tú usas el dinero como Dios quiere que lo uses, entonces dice el texto que el Señor te dará ¿qué? Todas las cosas que tú necesitas. O sea, tus lagares van a rebosar, porque el Señor te dará lo que tú necesitas. Cuando tú vives en santidad, cuando tú le obedeces, cuando tú usas tu dinero como a Dios le agrada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso tú debes de usar el dinero para honrar al Señor, hermanos. Y cuando tú haces eso, hermanos, sí o sí el Señor se va a encargar de lo demás. El Señor, hermanos, nos va a dar lo que nosotros necesitemos cada día cuando nosotros usamos nuestro dinero correctamente. ¿Ok? Pues vamos a orar, hermanos.